Hola a todos mis estudiantes, vamos a tener una clase el día de hoy en donde podremos desarrollar dos de los órganos sociales que digamos no habíamos agotado en momentos anteriores. Particularmente vamos a agotar y vamos a explicar las funciones de dos órganos que son órganos colegiados, es decir, son órganos pluripersonales constituidos por varias personas. El primero de ellos será la asamblea de accionistas o la asamblea general de socios, para que lo tengamos en cuenta. Se llamará asamblea de accionistas y las sociedades por acciones, es decir, si el capital social se reparte en acciones de igual valor, o hablaremos en este caso de asamblea de socios si no es una sociedad en donde el capital social esté dividido en acciones de igual valor. Vamos a tener en cuenta entonces que el artículo 419, que es aquel que regula la asamblea dentro de la sociedad anónima, va a ser una de las normas más importantes para poder establecer las funciones y sobre todo la naturaleza del órgano social. Vamos a entender que la Asamblea General de Socios o la Asamblea General de Accionistas, que en este caso me estoy remitiendo a un artículo que es el 419 de la Sociedad Anónima, pero que aplicará para el resto de las asambleas o en este caso conjunto de órganos máximos de otras sociedades, vamos a encontrar que esa asamblea va a ser quien tome las decisiones más importantes y más relevantes de la sociedad. Entre ellas, sus mayorías definirán las reformas estatutarias. Por ejemplo, la toma de decisiones tan importante como los nombramientos de algunos órganos al interior de la sociedad. Por ejemplo, las asambleas designan a las juntas directivas o eligen a las juntas directivas. En algunas ocasiones los representantes legales, en caso de que esa función no le sea asignada a la junta directiva, elegir los representantes legales o los administradores de la sociedad y, por supuesto, determinar la aprobación de los estados financieros cada año, así como el reparto de las utilidades y la definición sobre decisiones sobre los activos, o también podría darse decisiones importantes acerca de la disolución, liquidación de la sociedad, o en este caso aceptación de inversiones, aceptación de cambios dentro de la estructura societaria según sea propuesto por la misma asamblea o por el gerente o por otros órganos sociales. Entonces vamos a encontrar que, por ejemplo, la constitución de la asamblea me indica el artículo 419, indica que esta asamblea la constituirán los accionistas reunidos con el quórum y en las condiciones previstas en los estatutos. Vamos a hacer una claridad. La palabra asamblea puede referir dos elementos diferentes o dos situaciones diferentes en lo jurídico y específicamente en lo jurídico societario. La asamblea como órgano es el órgano máximo de una sociedad, que es el conjunto pleno de todos sus socios o accionistas, quienes toman las decisiones más relevantes y más importantes de la sociedad. Y también la asamblea como reunión de ese órgano, y por eso vamos a hablar luego de las reuniones sociales, que serán las asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias. Entonces tendremos que diferenciar que cuando hablamos de asamblea de socios o asamblea de accionistas, tendremos que saber cuál es el contexto en el que se está usando este concepto para poder entender el contexto adecuado de manera jurídica, ¿vale? Entonces, asamblea como órgano tiene funciones y me lo va a definir el artículo 420, y asamblea como reunión de este órgano podrá ser una reunión de manera ordinaria o regular, que se llamará asamblea ordinaria, y también tendremos unas reuniones que son, digamos, un poco más imprevistas debido a situaciones de urgencia, que se llamarán asambleas extraordinarias. Pero siempre llamaremos a las reuniones de este órgano de asambleas también asambleas ordinarias o extraordinarias, dependiendo de cuál sea su naturaleza, ¿vale? Vamos primero a hablar de la asamblea como órgano social, es decir, como el conjunto de socios que toman las decisiones societarias. En el artículo 420 del Código de Comercio, vamos todos al artículo 420, me va a decir: la Asamblea General de Accionistas ejercerá las funciones siguientes. Vamos a hacer una descripción de las funciones que trae el artículo 420,
pero hay que entender que no solamente serán estas funciones, sino las que los socios quieran también asignar mediante los estatutos a este órgano social. Es decir, no son estas las únicas funciones. La norma me trae estas reglas básicas, pero en los estatutos los socios tienen toda la libertad para asignar más funciones a la asamblea en caso de que así lo deseen. Me dice, primero, disponer qué reservas deben hacerse además de las legales. Entonces, aquí tengo que hacer un paréntesis importante acerca de las reservas. Las reservas son unos fondos sociales, es decir, es un fondo que puede tener una finalidad específica para el uso de recursos que provienen de las utilidades líquidas repartibles. Hay tres tipos de reserva: la reserva legal, la reserva estatutaria y las reservas ocasionales o transitorias. Las reservas legales están establecidas por la ley para las sociedades en donde la responsabilidad de los socios es limitada al monto de sus aportes. ¿Cuál es el sentido de la reserva legal o la finalidad de la reserva legal? Que ese fondo social o ese fondo de recursos exista para suplir o para compensar las disminuciones del capital social. Pensemos que la sociedad tiene una mala actividad social o no tiene los ingresos suficientes, y lo que va a ocurrir es que se va a reducir su capital. Y cuando se reduce el capital social, la función de esta reserva legal es ir a completar o a llenar ese capital social hasta donde debe ser. Estoy hablando específicamente del capital suscrito. Y existe una regla específica que determina cuál es el valor de la reserva legal y cuánto es la disposición de los recursos de las utilidades que la va a llenar. Específicamente, la reserva legal debe de ser hasta el 50% del capital suscrito. Es decir, que si tenemos un capital suscrito de 100 millones de pesos, la reserva legal tendrá que llenarse hasta llegar a un tope de 50 millones de pesos, que sería el 50% de ese capital suscrito. ¿Cómo se va a llenar ese fondo social que se llama reserva legal? Con cada ejercicio social, es decir, con el ejercicio de cada año dentro de la sociedad. Si existen utilidades, repito, si existen utilidades, de esa total de utilidades, o sea, las utilidades líquidas repartibles, después de haber pagado pasivos, después de haber pagado obligaciones, esas utilidades que son líquidas para repartirse entre los socios o los accionistas, se va a tomar un 10% de esas utilidades líquidas repartibles, y eso va a ir a llenar el fondo de la reserva legal poco a poco, no se hace en un solo momento. Entonces, las utilidades líquidas repartibles, una vez se distribuya, o más bien se lleve ese 10% de la reserva legal, nos va a quedar un 90% de las utilidades líquidas repartibles para repartir entre los socios, de acuerdo al proyecto de utilidades que presente el gerente cada año y que sea aceptado por los socios o los accionistas. ¿Vale? La reserva legal es específicamente para sucursales de sociedades extranjeras, es decir, cuando las sociedades quieren crear filiales en Colombia, que son sus matrices extranjeras, para las sociedades por acciones, específicamente para la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones, y en este caso la sociedad de responsabilidad limitada, en donde dicha responsabilidad es limitada. Vamos a encontrar que la situación de la SAS, es decir, la sociedad por acciones simplificada, no es obligatorio tener una reserva legal. Para el momento de la creación de la norma, estamos hablando del 71, las sociedades por acciones solamente eran la sociedad anónima y la sociedad en comandita simple. Sabemos que la creación de la SAS no se dio sino hasta el 2008. El legislador consideró que la SAS podía ser una sociedad con mayor flexibilidad y por tanto no es obligatorio tener reserva legal para la sociedad por acciones simplificada, a pesar de que su naturaleza es una sociedad por acciones. Pero si los socios determinan por estatutos que se creará ese fondo llamado reserva legal, la reserva legal se convertirá en obligatoria para la sociedad por acciones simplificada. Es decir, si se crea vía estatutaria, adquiere las mismas características como la reserva legal en las condiciones legales. Esa reserva legal es obligatoria para las sociedades que ya les indiqué: sucursales de sociedades extranjeras, sociedades por acciones, específicamente sociedad anónima y sociedad en comandita por acciones, y por supuesto la sociedad de responsabilidad limitada.
que busca que este fondo vaya a recomponer el capital social en caso de que se reduzca, porque el capital social es la prenda general de los acreedores. En la sociedad anónima, repito, no es obligatorio, pero si se crea por vía estatutaria, será obligatorio para la sociedad. ¿Y cuándo se podrá utilizar esta reserva legal? Solamente se podrá utilizar para la recomposición del capital social, o sea, para llenar o para suplir el capital faltante en caso de una reducción del capital social, o cuando la sociedad esté en un proceso de disolución y liquidación y se necesita utilizar esa reserva legal para el pago de pasivos, o en este caso ya se hayan pagado los pasivos y quiera repartirse este valor de la reserva legal entre los socios como una forma de restitución de aportes o como una forma de restitución de utilidades líquidas repartibles. ¿Vale? Importante. Vamos a entender que la reserva legal puede estar en cuentas o representada en dinero, pero también podría estar contabilizada en otros conceptos de bienes. Entonces, no necesariamente la reserva legal siempre tiene que ser dinero en cuenta. Puede ser que el contador o la contadora represente la reserva legal en un activo fijo o porción de él, ¿vale? Vamos a encontrar que el segundo tipo de reserva es la reserva estatutaria. Esa reserva estatutaria es una reserva que crean los socios mediante los estatutos, como su nombre lo dice, y tienen que tener una finalidad o un propósito, un tiempo por el cual va a estar vigente esa reserva, y tercero, un monto asignado y un valor de las utilidades que se van a designar para ellas. Entonces, una reserva estatutaria podría crearse, por ejemplo, porque la sociedad tenga intenciones de crear o generar una expansión de la sociedad y quieran ingresar a otro mercado o a otro país. Y los socios o el mismo gerente proponga a los socios que se cree una reserva estatutaria para la finalidad de tener establecimientos de comercio o posicionamiento en otro país. Se tendrá que definir cuál es el valor tope de la reserva, es decir, cuál es el valor límite de la reserva. Ejemplo, vamos a tener una reserva que llegará hasta un monto total de 600 millones de pesos. Y se tendrá también que definir el porcentaje de las utilidades líquidas repartibles que irán a la disposición de esta reserva o de este fondo social. Es decir, los socios podrán determinar cuál será el porcentaje de las utilidades a los que ellos van a renunciar conjuntamente, no individualmente, sino conjuntamente y en consecuencia individualmente, y que esas utilidades irán a este fondo hasta que se llene esa reserva. Ejemplo, que los socios definan o que el gerente proponga que esta reserva legal de los 600 millones de pesos para la expansión de la sociedad sea del 20% de las utilidades líquidas repartibles. ¿Listo? Importante, tiene que tener una finalidad específica, su creación tiene que darse por vía estatutaria y si no se creó desde el inicio de la sociedad, se tiene que crear a través de una reforma estatutaria, se tiene que definir un tope o un límite y se tiene que definir un monto o un porcentaje de utilidades líquidas repartibles que los socios utilizarán o autorizarán que no se les entregue a ellos, sino que vaya a la disposición de este fondo. También tenemos otra reserva que es la llamada ocasional o transitoria. Esta reserva, como su nombre lo dice, es para una situación urgente, necesaria de la sociedad. Ejemplo, la sociedad se dedica a la distribución de productos y compra productos a través del comercio internacional. Y quizás en la sociedad que nosotros tenemos mandamos a pedir un cargamento de productos para la distribución en Colombia, pero el cargamento se perdió, la mercancía se perdió, el navío se perdió y por tanto perdimos dicho cargamento y ya tenemos, digamos, la presión de tener que cumplir con los contratos de venta, por lo que se hace necesario tener un recurso de liquidez, es decir, una disposición de recursos que no afecte el capital y por tanto el gerente podrá llamar a los socios a pedirles que se cree una reserva ocasional o transitoria, la cual solamente necesita una autorización en reunión de asamblea para poderse aprobar, o sea, se crea por una acta de asamblea, no es necesario hacer una reforma estatutaria para crearla y se tendrá que definir cuál será la finalidad o el objeto en que se va a utilizar este dinero, cuál será su tope y además de eso, cuál será el porcentaje de las utilidades líquidas repartibles que irán a esta reserva.